La humilde viuda Aurora Vargas encontró refugio en una casita olvidada, engullida por telarañas gigantes, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Pero al excavar entre las viejas raíces de aquel suelo reseco, un secreto ancestral la elevó de la miseria a una fortuna inimaginable. Y tú, que nos acompañas en este relato de superación y misterio, ¿desde qué rincón del mundo nos escuchas hoy? Deja tu comentario y comparte con nosotros. Si esta historia ya está tocando tu corazón, si sientes la fuerza de Aurora vibrando en cada palabra, por favor, no guardes esa emoción solo para ti. Dale me gusta a este video. Y lo más importante, suscríbete al canal. Al suscribirte, no solo nos ayudas a seguir narrando estas historias que nos recuerdan nuestra propia fortaleza, sino que también te unes a una comunidad de almas que, como Aurora, creen que incluso en las mayores adversidades, la esperanza y la justicia siempre encuentran su camino. Tu apoyo es la llama que ilumina nuestros cuentos. En el árido pueblo de Valle Seco, donde el sol quemaba la tierra y las miradas juzgaban las vidas, residía Aurora Vargas. A sus 30 y tantos años ya cargaba el peso de una existencia marcada por la deshonra. Sus manos, antaño suaves, ahora mostraban la dureza de lavar ropa ajena, una labor ingrata que apenas sostenía a sus 3 pequeños. Gabriel, de 9 años, Valentina, de 7, y el Benjamín Gael, de apenas 5. Su esposo, Ramiro, era la sombra que la seguía, un hombre conocido por todos como el bebedor del cruce. Cada noche Ramiro regresaba tambaleándose, dilapidando en la taberna el escaso dinero que Aurora con tanto esfuerzo ganaba. Las vecinas la observaban con compasión, los hombres con desprecio, y los cuchicheos eran dagas afiladas. Pobre mujer, atada a ese desgraciado. ¡Qué vergüenza para esos niños! Debería abandonarlo. Pero Aurora resistía por sus hijos, aferrada a la tenue esperanza de que Ramiro algún día cambiaría. Esa esperanza, sin embargo, se desvanecía lentamente, consumiendo su propia esencia. La vida en Valle Seco era dura, y para una mujer sola con hijos sin un hombre que la protegiera, era aún más implacable. La gente del pueblo, acostumbrada a la miseria y al juicio fácil, no ofrecía consuelo, solo más condena. Aurora sentía el peso de cada mirada, de cada susurro, como si fueran piedras arrojadas sobre su ya frágil espíritu. La noche de febrero en que Ramiro no regresó a casa marcó un antes y un después. Eran las 3 de la madrugada cuando salió de la taberna, más ebrio que nunca, entonando desafinadas canciones por la carretera solitaria que conectaba Valle Seco con la carretera principal. Un camión de carga, procedente de la capital, no lo divisó hasta que fue demasiado tarde. El estruendo resonó por todo el caserío, despertando a algunos vecinos, pero nadie imaginó la tragedia que se había consumado. Aurora recibió la noticia a las 4 de la mañana, traída por el alguacil, quien apenas pudo mirarla a los ojos. No derramó una lágrima. Permaneció inmóvil en la cama, la mirada perdida en la pared desconchada, mientras sus hijos dormían plácidamente en la habitación contigua, ajenos al cataclismo que acababa de golpear su pequeña familia. ¿Qué será de nosotros ahora, Dios mío? Fue lo único que pudo musitar, su voz apenas un hilo de sonido en la oscuridad. El sepelio fue una nueva afrenta. Escasas personas asistieron, y quienes lo hicieron fue por lástima, no por respeto a Ramiro, quien en vida había sembrado más desprecio que aprecio. Los comentarios en voz baja sobre su merecido destino llegaban a los oídos de Aurora, hiriéndola más que la propia pérdida. Después llegaron las deudas, una avalancha que amenazaba con sepultarlos. Ramiro debía dinero a medio pueblo, a don Pedro, el tendero, quien le había fiado incontables veces.
al dueño de la taberna, por sus interminables noches de bebida, al prestamista del pueblo vecino, un hombre sin escrúpulos que cobraba intereses exorbitantes. Aurora no tenía ni para costear el féretro más humilde. Tuvo que pedirlo prestado, una humillación más en su ya larga lista. ¿Y cómo piensa pagar, Aurora?, inquirió don Pedro con los brazos cruzados y una expresión de cansancio en el rostro. No lo sé, don Pedro, pero le pagaré hasta el último centavo, se lo juro por mis hijos, por su futuro. Él negó con la cabeza, con un gesto de resignación. Eso mismo dijo el mes pasado y el anterior. Estoy cansado de sus promesas, Aurora. Mis propias deudas no esperan. 2 semanas después del entierro, la peor noticia se materializó. Don Arturo, el propietario de la modesta vivienda donde residían, les concedió 30 días para desalojar. La casa, pequeña y con goteras, era todo lo que tenían. Lo siento, Aurora, pero lleva 4 meses sin pagar el alquiler. No puedo esperar más. Tengo otros inquilinos esperando. Aurora se desplomó de rodillas, el polvo del suelo manchando su vestido remendado. Por favor, don Arturo, mis niños, ¿a dónde iremos? No tenemos a nadie más. Él desvió el mirada, incómodo, incapaz de sostener la suya. Ese no es mi problema, Aurora. Tengo mis propias cuentas que saldar. 30 días, ni uno más. Los niños presenciaron el llanto desconsolado de su madre esa noche. Gabriel, el mayor, la abrazó con fuerza, intentando consolarla con su pequeño cuerpo. No llores, mamá. Yo trabajaré. Te ayudaré a conseguir dinero. Aurora lo estrechó contra el pecho, sintiendo el nudo en la garganta. No, mi amor, tú irás a la escuela. Tu futuro es importante. Yo veré qué hago. Los días transcurrieron como una pesadilla. Cada amanecer una nueva carga. Aurora buscó empleo por doquier. En las tiendas del pueblo, en las haciendas de los alrededores, en las residencias de las familias acomodadas de Valle Seco. Todos le ofrecían la misma respuesta, con una mezcla de lástima y desinterés. No hay trabajo, Aurora. Ya tenemos quien nos asista. Vuelva el próximo mes. Ella conocía la verdad, una verdad amarga y cruel. Nadie deseaba contratar a la viuda del bebedor. Nadie quería asociarse con la vergüenza que el apellido Vargas arrastraba en aquel pueblo, como si la desgracia de Ramiro fuera contagiosa. El tiempo apremiaba. Cada tic-tac del reloj era un golpe en su alma. Ya habían transcurrido 25 días. En 5 días más estarían en la calle, sin un techo, sin un lugar al que llamar hogar. Aurora apenas lograba conciliar el sueño. Las preocupaciones la consumían. Apenas podía comer. La angustia le cerraba el estómago. Observaba a sus hijos, sus rostros inocentes, y sentía el alma desgarrarse, una mezcla de amor inmenso y desesperación. En el 28º día, con el corazón encogido, Aurora llevó a los niños a la escuela como de costumbre, aunque ya no disponía de dinero ni para sus útiles más básicos. Caminaba de regreso a casa con la cabeza gacha, el sol del desierto quemándole la nuca, cuando escuchó un clamor desesperado que rompió el silencio de la mañana. «Ayuda, por favor, que alguien me asista». Aurora, a pesar de su propio sufrimiento, corrió instintivamente hacia el origen del sonido. Era doña Carlota Mendoza, la mujer más acaudalada de Valle Seco, cuya fortuna era legendaria. Tenía 83 años y vivía sola en una imponente casona en las afueras del pueblo, rodeada de jardines exuberantes que contrastaban con la aridez del entorno. Estaba tendida en el suelo, junto a su vehículo de lujo, sujetándose el pecho, el rostro contraído por un dolor agudo. «Doña Carlota». Aurora se arrodilló a su lado, la preocupación eclipsando su propia angustia. La anciana apenas podía respirar, sus labios pálidos.
Mi corazón, no puedo respirar. Me duele mucho. Aurora no lo dudó un instante. Con una fuerza que no sabía que poseía, cargó a la anciana, de escaso peso pero frágil, y corrió las 6 cuadras que la separaban de la pequeña clínica del pueblo. Sus piernas ardían, sus pulmones estallaban por el esfuerzo, pero no se detuvo, impulsada por una compasión genuina. El doctor Ramírez, el único médico del pueblo, salió apresuradamente al verlas llegar, reconociendo la gravedad de la situación. «¡Rápido, aquí! ¡Una camilla!». Entre los dos, con la ayuda de una enfermera, introdujeron a doña Carlota en la sala de emergencias. Aurora esperó del lado de afuera, temblorosa, sudorosa, rezando con fervor por la vida de la anciana. Transcurrieron 2 horas, 2 horas interminables de incertidumbre. Finalmente, el médico apareció con una expresión de alivio. «Se recuperará. Fue un infarto leve. Llegó justo a tiempo. Pero si hubiera tardado 5 minutos más». Su voz se quebró al recordar la cercanía de la tragedia. «Usted le salvó la vida, Aurora. Es un milagro». Aurora exhaló todo el aire que había estado conteniendo, sintiendo un inmenso alivio. «Gracias a Dios, gracias a Dios». No esperaba nada a cambio. Ni siquiera se le pasó por la mente la idea de una recompensa. Apenas hizo lo que cualquier persona de buen corazón habría hecho, pero doña Carlota no era cualquier persona. 3 días después, cuando solo faltaba uno para el desalojo inminente, llamaron a la puerta de Aurora. Era el doctor Herrera, el abogado de doña Carlota, un hombre serio, con traje oscuro y maletín de cuero, cuya presencia en su humilde hogar era inusual. «¿Aurora Vargas?». Ella asintió nerviosa, temiendo otra mala noticia. «Sí, soy yo. ¿Sucedió algo con doña Carlota? ¿Está bien?». Él negó con la cabeza, con una leve sonrisa. «Al contrario, doña Carlota me envió. Quiere verla hoy. Ahora mismo, si es posible. Es urgente». Aurora se miró su vestido viejo y remendado, sintiéndose avergonzada de su apariencia. «Pero no estoy presentable». El doctor Herrera levantó la mano, interrumpiéndola con amabilidad. «No importa cómo venga, señora Vargas, solo importa que venga. Mi vehículo está afuera, esperándola». La casona de doña Carlota era majestuosa, un contraste abrumador con la pobreza de Aurora. Techos altos, muebles antiguos de maderas nobles, cuadros en las paredes que parecían valer una fortuna, alfombras persas. Aurora nunca había estado en un lugar así. Se sentía pequeña, fuera de lugar, como un insecto en un palacio. Doña Carlota estaba sentada en un gran sillón de terciopelo, con una manta sobre las piernas, aún pálida, pero con los ojos brillantes y una expresión de profunda gratitud. «Aurora, ven, siéntate aquí, a mi lado». Aurora se sentó en el borde de una silla tapizada, sintiéndose incómoda. «¿Cómo se siente, doña Carlota? Me alegra verla mejor». La anciana sonrió con tristeza. «Vieja, cansada, pero viva gracias a ti, mi querida. Me diste una segunda oportunidad». Permanecieron en silencio unos instantes, un silencio cargado de significado. Luego doña Carlota habló de nuevo con una voz más firme. «Sé que mañana la desalojarán de su casa, Aurora. Lo sé todo en este pueblo, aunque nadie lo crea. Mis ojos y oídos llegan a todas partes». Aurora bajó la cabeza, avergonzada de que su miseria fuera de conocimiento público. «Encontraré algo, doña Carlota. No se preocupe por mí. Dios proveerá». Doña Carlota soltó una risa seca, pero amable. «No sea tonta, muchacha. Claro que me preocupo. Me salvó la vida y yo no olvido esas cosas. La gratitud es un valor que muchos han olvidado». Hizo una señal al abogado que estaba de pie junto a la puerta con una carpeta en la mano. El doctor Herrera se acercó con unos papeles.
Aurora, tengo una propiedad. Está en las afueras del pueblo, casi en medio del desierto, un lugar apartado. Es una casita vieja y abandonada, un lugar que nadie quiere. Honestamente, es un lugar horrible, cubierto de telarañas gigantes, pero es mío. Está pagado y necesita a alguien que lo cuide, que le dé vida de nuevo. Aurora parpadeó, confundida. ¿Me está ofreciendo trabajo, doña Carlota? ¿Para cuidar esa casa? Doña Carlota negó con la cabeza, con una sonrisa enigmática. No se la estoy regalando, Aurora. La casa es suya, con escrituras y todo lo que hay dentro también es suyo. Aurora sintió que el mundo daba vueltas, que la realidad se desdibujaba. ¿Qué? No, yo no puedo aceptar un regalo tan grande. Es demasiado. Doña Carlota levantó la mano con firmeza, su mirada penetrante. Ya está decidido, Aurora. El doctor Herrera tiene los papeles listos. Solo necesita firmar. La casa es suya para usted y sus hijos. Aurora comenzó a llorar, lágrimas de gratitud, de alivio, de incredulidad, brotando sin control. Gracias, gracias, doña Carlota. No sabe lo que esto significa para mí y mis hijos. Es un milagro. La anciana le apretó la mano con sus dedos fríos y arrugados. Cuídela bien, Aurora. Esa casa tiene historia, una historia que pocos conocen, y todo lo que hay dentro también es suyo. No lo olvide. Todo. Al día siguiente, con los papeles de propiedad en mano y una mezcla de esperanza y temor en el corazón, el doctor Herrera llevó a Aurora y a sus hijos al lugar. Cuanto más se alejaban de Valle Seco, dejando atrás las últimas casas y los campos cultivados, más desolado se volvía el paisaje. El camino de tierra se hacía más estrecho y lleno de baches, flanqueado por cactus solitarios y rocas erosionadas por el viento. Y al final de ese sendero olvidado, apareció la casita. Aurora sintió que el corazón se le encogía de nuevo. Era peor de lo que imaginaba, incluso después de la descripción de doña Carlota. Las paredes, de adobe y piedra, estaban cubiertas, completamente cubiertas, por una densa capa de telarañas gigantes, viejas y empolvadas, que se extendían por todas partes, como un sudario grisáceo. Estas telarañas ocultaban las ventanas, la puerta e incluso parte del techo, dándole al lugar una apariencia fantasmal y siniestra. El casebre parecía sacado de una pesadilla, un nido de sombras y olvido. Olía a humedad, a tierra podrida, a abandono de décadas. Valentina, su hija de 7 años, se aferró a su brazo, con los ojos muy abiertos. «Mamá, da miedo. Parece la casa de un monstruo». Aurora tragó saliva intentando disimular su propio escalofrío. «No pasa nada, mi amor. Es solo una casa vieja. La vamos a arreglar, la haremos bonita, y será nuestro hogar». El doctor Herrera, con una expresión de disculpa, le entregó las llaves oxidadas. «Lamento que esté así, señora Vargas, pero es suya, legalmente suya. Es un punto de partida. Cualquier cosa que necesite, no dude en buscarme en mi oficina». Subió a su vehículo y se marchó, dejándolos solos en medio de la nada, bajo el sol implacable del desierto. Aurora empujó la puerta principal, que crujió horriblemente, como un lamento. Dentro, todo estaba oscuro, cubierto de polvo y telarañas. Había muebles viejos cubiertos con sábanas sucias, y el suelo estaba lleno de tierra y hojas secas que habían entrado por las ventanas rotas. Gabriel, el mayor, caminó despacio, mirando todo con desconfianza. «Mamá, ¿de verdad vamos a vivir aquí? ¿No hay otro lugar?» Aurora asintió intentando sonar segura, aunque su voz temblaba ligeramente. «Sí, mi amor, es nuestro hogar ahora y lo haremos bonito, ya verás. Con nuestro esfuerzo, este lugar tendrá vida de nuevo». Pero esa primera noche fue terrible.
El frío del desierto se colaba por las grietas de las paredes, y el viento soplaba entre los huecos, produciendo un sonido fantasmal, como lamentos lejanos. Las telarañas gigantes se movían con la brisa, creando sombras danzantes que parecían figuras amenazantes. Los niños se acurrucaron juntos en un colchón viejo que encontraron en una de las habitaciones, intentando darse calor y consuelo. Aurora no pudo dormir. Permaneció sentada en el suelo, observando las sombras que las telarañas gigantes proyectaban en las paredes con la tenue luz de la luna que se filtraba. Y entonces lo escuchó. Un sonido extraño, como algo arrastrándose, como algo que se movía debajo del suelo de madera. Aurora se quedó helada, el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué fue eso?», susurró, su voz apenas audible. El sonido se repitió, más fuerte, como si algo vivo estuviera bajo la casa, intentando salir. Se levantó despacio, con el corazón latiéndole en los oídos, el miedo apoderándose de ella. Caminó por el pasillo oscuro, siguiendo el sonido. Provenía de la habitación del fondo, una habitación que había estado cerrada con llave y que parecía aún más sombría que las demás. Aurora puso la mano en la puerta. Estaba fría, casi helada. El sonido se detuvo de repente, un silencio total que era aún más inquietante que el ruido. Aurora respiró hondo, armándose de valor, y abrió la puerta. La habitación estaba vacía. Solo había un suelo de madera vieja y más telarañas gigantes que entraban por la ventana rota, cubriendo las paredes. Pero en el centro del suelo había algo extraño, una tabla suelta, ligeramente levantada. Aurora se arrodilló, la curiosidad venciendo al miedo, y la levantó. Debajo había tierra removida recientemente, como si alguien hubiera excavado allí no hace mucho tiempo. «¿Qué demonios es esto?», susurró, su mente intentando procesar lo que veía. Mientras tanto, en la imponente casona de doña Carlota, a varios kilómetros de distancia, dos hombres golpeaban la puerta con furia, sus rostros contraídos por la ira. Eran Ricardo y Pablo Mendoza, los sobrinos de doña Carlota, cuya avaricia era tan grande como su apellido. Cuando el doctor Herrera les había informado que la anciana le había regalado una propiedad a una viuda cualquiera, una desconocida, casi enloquecen de rabia. «Esto es un insulto, una burla», gritó Ricardo, un hombre corpulento de 40 años con un traje costoso y una expresión de indignación. «Esa mujer no es nadie, es una sirvienta, una pordiosera. ¿Cómo le va a regalar una propiedad a ella, a una extraña?» Doña Carlota los miró con desprecio, su mirada firme a pesar de su fragilidad. «Esa mujer me salvó la vida, Ricardo, algo que ustedes dos nunca han hecho. Solo vienen cuando necesitan dinero o cuando quieren saber si ya me morí». Pablo, el menor, más delgado y con ojos de víbora, se inclinó hacia ella, intentando sonar conciliador, pero con un tono amenazante. «Tía, esa casita no vale nada. Lo sabemos, es una ruina. Pero es el principio. Hoy le regalas eso. ¿Mañana qué? La mitad de tu fortuna, nuestra herencia». Doña Carlota se puso de pie, temblando de rabia contenida. «Fuera de mi casa los dos, ahora mismo. No tienen nada que hacer aquí». Ricardo rió con amargura, un sonido hueco y desagradable. «Ya veremos, tía. Ya veremos quién tiene la última palabra. Esto no se quedará así». Salieron de la casona, pero no se dirigieron al pueblo. La curiosidad y la sospecha los carcomían. Fueron directamente a la casita en el desierto, la que doña Carlota había regalado. Querían ver qué tenía de especial ese lugar, qué secreto podía esconder para que la anciana se desprendiera de él. Cuando llegaron y vieron las telarañas gigantes cubriendo todo, se miraron confundidos. La imagen del abandono era total.
¿Esto le regaló esta porquería? Una choza de arañas. Ricardo escupió en el suelo con desdén. Hay algo aquí. Tiene que haber algo. La vieja no regala nada sin razón, y menos a una desconocida. Pablo se acercó a las ventanas intentando ver dentro a través de las densas telarañas. Vamos a vigilar a esa viuda. Si hay algo de valor aquí, lo encontraremos y lo recuperaremos cueste lo que cueste. No dejaremos que una don nadie se quede con lo que es nuestro por derecho. Y así la sombra de la codicia comenzó a acechar a Aurora y a sus hijos. Aurora no durmió el resto de la noche. La imagen de la tabla suelta y la tierra removida bajo el suelo la mantenían en vilo. Permaneció sentada en el suelo de la habitación, observando ese agujero con la tabla suelta, atenta a cada sonido que producía la casa, cada crujido de la madera, cada susurro del viento entre las telarañas. La incertidumbre era una carga pesada. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las ventanas rotas, iluminando el polvo y las telarañas, tomó una decisión firme. Tenía que saber qué había debajo de ese suelo, qué secreto guardaba la casita. Pero primero, sus hijos. Los despertó con cuidado, con la voz suave. «Niños, vístanse. Los llevaré con doña Carmen. Ella los cuidará por hoy». Doña Carmen era una vecina del pueblo, una de las pocas que aún le hablaba con respeto y que había mostrado algo de compasión en sus momentos más difíciles. Gabriel la miró con ojos cansados y curiosos. «¿Por qué, mamá? ¿A dónde vas? ¿Es peligroso?» Aurora le acarició el cabello con ternura. «Tengo que arreglar unas cosas en la casa, mi amor, cosas que podrían ser peligrosas para ustedes. No quiero que se lastimen. Vengo por ustedes por la tarde, lo prometo. Estarán seguros con doña Carmen». Después de dejar a los niños en casa de la vecina, Aurora regresó a la casita, sintiendo una mezcla de determinación y aprensión. Llevaba una pala vieja que había encontrado en el cobertizo trasero, oxidada y con el mango astillado. Entró en la habitación del fondo. La luz de la mañana hacía que todo pareciera menos aterrador, pero ese agujero en el suelo seguía allí, esperándola, como una boca abierta que guardaba un secreto. Se arrodilló, introdujo la pala en la tierra. La tierra estaba suave, como si alguien la hubiera removido hacía poco, lo que intensificó su intriga. Empezó a cavar con ahínco. El sudor le corría por la frente, empañándole los ojos. 5 minutos, 10 minutos. El esfuerzo era considerable, pero la adrenalina la mantenía en marcha. Y entonces la pala golpeó algo duro. Aurora dejó la pala a un lado y empezó a escarbar con las manos, la tierra pegándose a sus uñas. Sus dedos tocaron algo frío y metálico. Era una caja de metal vieja y oxidada, con un candado roto que colgaba inútil. Aurora sacó la caja del agujero. Pesaba bastante, y le temblaban las manos cuando la abrió, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Adentro había documentos, papeles amarillentos por el tiempo, viejos, algunos casi deshechos por la humedad, pero también había algo más: billetes, dólares americanos, fajos y fajos de billetes de $100, envueltos en plástico para protegerlos de la humedad. Aurora se tapó la boca para no gritar. Sus ojos se abrieron de par en par. Dios mío santo, esto es imposible. Sacó los papeles con cuidado, sus manos temblorosas. Eran escrituras, títulos de propiedad de varias fincas. Y mientras los leía, con la respiración entrecortada, se dio cuenta de algo asombroso, algo que desafiaba toda lógica. Esos documentos no eran solo de la casita, eran de media docena de propiedades en Valle Seco y sus alrededores. Terrenos, edificios, negocios prósperos, e incluso el terreno donde se estaba construyendo el nuevo centro comercial del pueblo.
y todos estaban a nombre de don Sebastián Mendoza, el difunto esposo de doña Carlota. Pero había algo más, algo que le heló la sangre y luego le llenó el alma de una extraña calidez. Una carta escrita a mano con letra temblorosa, casi ilegible por el paso del tiempo. Aurora la leyó despacio, cada palabra resonando en su mente, casi sin poder creer lo que decía. A quien encuentre esto, yo, Sebastián Mendoza, en mi sano juicio, declaro que estas propiedades deben ir a la persona que cuide esta casa cuando yo ya no esté. No a mis sobrinos codiciosos que solo esperan mi muerte, no a los buitres que rondan a mi esposa, sino a quien tenga el valor de quedarse aquí, de cavar, de buscar. Esa persona merece la verdad. Estas propiedades fueron compradas con mi trabajo honesto y deben ir a alguien honesto. Si estás leyendo esto, todo es tuyo. Firmado, Sebastián Mendoza. Febrero de 1998. Aurora sintió que las piernas le fallaban, que el suelo se movía bajo ella. Se sentó en el suelo con los papeles en el regazo, llorando sin control. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de asombro, de alivio, de miedo ante lo desconocido, de una esperanza inmensa que la inundaba. Todo lo que hay dentro también es tuyo. Las palabras de doña Carlota resonaron en su cabeza, ahora con un significado completamente nuevo. La anciana sabía lo que había allí. Por eso le dio la casa, por eso le dijo esa frase enigmática. Aurora abrazó los documentos contra su pecho, como si fueran un tesoro inestimable. Gracias, Dios mío, gracias por esta bendición. Pero entonces la burbuja de su alegría se rompió. Escuchó voces afuera, voces de hombres que se acercaban. Se asomó por la ventana rota, con el corazón latiéndole con fuerza, y sintió que el estómago se le revolvía. Eran Ricardo y Pablo Mendoza, y no venían solos. Traían a 3 hombres más, tipos rudos, con caras de pocos amigos, que parecían matones. Aurora escondió rápidamente la caja con el dinero debajo de unas tablas sueltas en el armario de la habitación, cubriéndola con trapos viejos. Guardó los documentos más importantes, las escrituras y la carta de don Sebastián, en su blusa, contra su pecho, sintiendo el papel contra su piel. Salió de la habitación justo cuando los hombres entraban a la casa sin llamar, irrumpiendo con prepotencia. Ricardo la miró con desprecio, sus ojos llenos de arrogancia. «Así que aquí es donde vive la nueva heredera de mi tía. ¡Qué rápido se acomoda la gente!». Aurora levantó la barbilla, intentando no mostrar el miedo que la invadía. «Esta es mi casa. Doña Carlota me la dio. No tienen derecho a estar aquí. Tienen que irse». Pablo rió, una risa fría, cruel y despectiva. «Tu casa, por favor, esto es basura». Pero resulta que encontramos algo interesante en los archivos del municipio. Mi tío Sebastián escondió varias propiedades y creemos que pistas sobre esas propiedades están aquí, en esta posilga. Aurora sintió el corazón acelerarse, la adrenalina comenzando a fluir. «No sé de qué hablan. Aquí no hay nada de valor, solo miseria». Ricardo dio un paso adelante, su sombra cubriéndola. «Entonces, no te importará que revisemos, ¿verdad?». Solo para asegurarnos. Los 3 hombres que traían empezaron a caminar por la casa, abriendo puertas de golpe, moviendo muebles con violencia, buscando con avidez. Aurora los siguió, desesperada, intentando detenerlos. «No pueden hacer esto. Es mi casa. Es ilegal». Uno de los hombres la empujó contra la pared con brusquedad. «Cállate, vieja. Esto no es asunto tuyo. Métete en tus cosas». Aurora sintió la rabia hervir en su sangre, una rabia que la sorprendió a sí misma. «Sí, es mi asunto.
Y si no se van ahora mismo, voy a llamar a la policía. Pablo sacó su celular y se lo mostró con una sonrisa burlona. Adelante, llama, pero te advierto que el comandante Ruiz es primo nuestro. ¿Crees que te hará caso a ti, a la viuda del bebedor? Buscaron durante una hora destrozando muebles, rompiendo cajones, arrancando tablas del suelo en varias habitaciones, pero no encontraron nada. Aurora había escondido bien la caja y los documentos. Cuando finalmente se fueron, frustrados y furiosos, Ricardo se detuvo en la puerta, su mirada amenazante. «Esto no termina aquí, viuda. Estaremos vigilando cada uno de tus movimientos, y cuando encuentres lo que sabemos que está aquí, lo compartirás o te arrepentirás amargamente». La puerta se cerró de golpe, dejando a Aurora en un silencio tenso. Se dejó caer en el suelo, temblando, no solo de miedo, sino de pura adrenalina y una nueva determinación. Sabía que esto apenas comenzaba, que la batalla por su futuro y el de sus hijos sería feroz. Esa tarde, con el corazón aún latiéndole con fuerza por el enfrentamiento, Aurora fue a buscar a sus hijos a casa de doña Carmen. Después, se dirigió directamente a la oficina del doctor Herrera, el abogado de doña Carlota. El doctor Herrera la recibió con sorpresa, notando su palidez y la tensión en su rostro. «Aurora, ¿qué pasó? Se ve muy afectada». Ella cerró la puerta de la oficina con un golpe sordo y sacó los documentos de su blusa, con las manos temblorosas. Los puso sobre el escritorio, extendiéndolos con cuidado. «Doctor Herrera, necesito que me diga si esto es real, si todo esto es verdad». El abogado se puso los lentes, una expresión de curiosidad en su rostro, y comenzó a leer. Sus ojos se fueron abriendo más y más con cada línea, su expresión pasando de la curiosidad al asombro. Leyó una página, luego otra, deteniéndose en la carta de don Sebastián. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos, como si no pudiera creer lo que acababa de leer. «Aurora, esto es increíble. Estos documentos son legales, están firmados, notariados. Si esto es real, usted es dueña de 6 propiedades en este pueblo, incluyendo el edificio donde está el banco, la gasolinera y el terreno donde están construyendo el nuevo centro comercial. Es una fortuna». Aurora sintió que la habitación daba vueltas, que el aire le faltaba. ¿Cuánto valdría todo eso, doctor Herrera? El abogado hizo unos cálculos rápidos en su calculadora, sus dedos tecleando con rapidez. Se quedó callado un momento, mirando la pantalla con incredulidad. «Aurora, estamos hablando de fácilmente $5 millones, quizás más. Es una herencia monumental». Aurora tuvo que sentarse. Sus piernas no la sostenían. $5 millones. Ella, que hacía 3 días no tenía ni para comer, que iba a dormir en la calle con sus hijos, ahora era millonaria. La magnitud de la noticia era abrumadora. El doctor Herrera se inclinó hacia adelante, su voz grave. «Pero hay un problema, Aurora. Los sobrinos de doña Carlota, Ricardo y Pablo, van a pelear esto con uñas y dientes. Van a decir que los documentos son falsos, que don Sebastián no estaba en sus cabales cuando los firmó. Van a hacer todo lo posible por quitarle esto. Será una batalla legal muy dura». Aurora lo miró directamente a los ojos, con una nueva determinación brillando en su mirada. «¿Usted me puede ayudar, doctor Herrera? ¿Puede defenderme?» El doctor Herrera asintió lentamente, con una expresión de respeto. «Sí, Aurora, pero será una batalla y no será fácil. Tendremos que ser fuertes y estratégicos». Aurora apretó los puños, la rabia y la determinación mezclándose en su corazón. «No me importa. Mis hijos merecen una vida mejor y yo me la voy a ganar legalmente, honestamente como debe ser. No permitiré que me quiten lo que es mío por derecho». El doctor Herrera sonrió,
viendo la fuerza en ella. Entonces, empecemos. Necesito hacer copias certificadas de estos documentos y vamos a registrarlos oficialmente mañana mismo, antes de que los Mendoza se den cuenta de lo que encontró y puedan intentar algo más. Pero era demasiado tarde. Ricardo y Pablo ya sospechaban que había algo más en la casita. Esa noche, con la frustración de no haber encontrado nada, contrataron a un hombre, un tipo delgado, nervioso, que todos conocían como el Zorro. Era famoso en los bajos fondos por meterse en lugares donde no debía, por robar sin dejar rastro, como una sombra escurridiza. Le pagaron 5,000 pesos, una suma considerable para él. Entra en la casita de la viuda, busca cualquier documento, cualquier papel viejo, cualquier cosa que parezca importante y nos lo traes sin que la viuda se dé cuenta. No queremos escándalos, solo los papeles. El Zorro asintió, contando los billetes con avidez. Facilísimo, jefes. Esa casa está en medio de la nada. Nadie me verá. Seré como el viento. A las 2 de la mañana, Aurora despertó con un sonido, un crujido sutil, algo que no era el viento ni el movimiento de las telarañas. Se levantó despacio, con el corazón golpeándole el pecho, una premonición de peligro. Los niños dormían profundamente en la habitación de al lado, ajenos a la amenaza. Aurora caminó descalza por el pasillo, sus sentidos alerta. La puerta trasera estaba abierta. Ella la había cerrado con llave antes de acostarse. Lo sabía. Vio una sombra moviéndose en la habitación del fondo, la habitación donde había encontrado la caja. Aurora agarró un palo de escoba que estaba recargado en la pared, su única arma. Entró en la habitación sin hacer ruido, sus pasos apenas audibles. El Zorro estaba arrodillado, buscando frenéticamente entre las tablas del suelo con una linterna, su figura delgada recortada por el haz de luz. Aurora encendió la luz de la habitación, que parpadeó antes de iluminar el espacio. ¿Qué haces en mi casa? Su voz, aunque temblorosa, sonó firme. El Zorro se volteó sorprendido, sus ojos pequeños brillando con malicia. Cuando vio que era solo una mujer, sonrió con burla. Tranquila, señora, solo busco algo que me pidieron. No le haré daño si coopera. Aurora apretó el palo con fuerza, la rabia comenzando a crecer en su interior. Le dije, ¿qué hace en mi casa? Salga ahora mismo. El Zorro se puso de pie, su sonrisa arrogante. Mire, no se haga la difícil. Deme los papeles que encontró y me voy. Nadie sale lastimado, y usted se evita problemas. Aurora negó con la cabeza, su determinación inquebrantable. Váyase ahora, o grito y despierto a mis hijos, y créame, no quiere que eso pase. No soy una mujer que se rinde fácilmente. El Zorro sacó una navaja de su bolsillo, la hoja brillando tenuemente en la luz. No me haga usar esto, vieja. En serio, no quiero lastimarla. Aurora sintió el miedo recorrerle el cuerpo, un escalofrío helado, pero también sintió algo más fuerte. Rabia. Rabia de que después de todo lo que había sufrido, después de perderlo todo, ahora vinieran a quitarle la única esperanza que le quedaba, la oportunidad de un futuro para sus hijos. Le doy 3 segundos para que salga de mi casa. Después de eso, no respondo por mis actos. El Zorro rió, una risa despectiva. ¿O qué? ¿Me va a pegar con su escoba? Aurora no contestó. No le dio tiempo a reaccionar. Corrió hacia él y le golpeó con el palo en las costillas con toda la fuerza que pudo reunir. El Zorro gritó de dolor y se tambaleó, sorprendido por la ferocidad de la mujer. Aurora le golpeó de nuevo, esta vez en la mano que sostenía la navaja. La navaja cayó al suelo con un tintineo metálico. El Zorro, asustado y adolorido, corrió hacia la puerta trasera, gritando maldiciones mientras huía. Está loca,
¡Vieja del demonio! Aurora lo persiguió hasta afuera, su voz resonando en la oscuridad del desierto. Y si regresa, le irá peor. Esta es mi casa mía, y la defenderé con mi vida. El zorro desapareció en la oscuridad del desierto, dejando solo el eco de sus gritos. Aurora se quedó afuera, jadeando, temblando, todavía sosteniendo el palo, el corazón desbocado. Gabriel apareció en la puerta frotándose los ojos, asustado por el ruido. «Mamá, ¿qué pasó? Escuché gritos». Aurora soltó el palo y abrazó a su hijo con fuerza, intentando tranquilizarlo. «No pasa nada, mi amor. Solo un animal. Ya se fue». Pero sabía que esto no había terminado. Los Mendoza no se rendirían y ella tenía que proteger a su familia, costara lo que costara. La casita de las telarañas, que parecía un refugio, se había convertido en un campo de batalla. A la mañana siguiente, con la adrenalina aún recorriendo sus venas y la determinación grabada en su rostro, Aurora fue directamente con el doctor Herrera. Le contó con detalle el intento de robo, la amenaza de El Zorro y la violencia de los Mendoza. El abogado se puso serio, su expresión grave. «Aurora, esto es grave. Están intentando intimidarla y, lo que es peor, están escalando la violencia. Necesitamos actuar rápido y con contundencia». Fueron juntos al registro público del Estado, no al del pueblo, para asegurar que el proceso fuera transparente y sin influencias. El doctor Herrera presentó todos los documentos, las escrituras, los títulos de propiedad y la carta de don Sebastián. La empleada, una mujer meticulosa, revisó cada papel con cuidado, sus ojos recorriendo las líneas amarillentas. «Estos documentos son legítimos», dictaminó finalmente. «Están firmados por don Sebastián Mendoza en 1998 y notariados correctamente. Todo en orden». Tardó 2 horas en procesar todo, verificando cada detalle, pero al final le entregó a Aurora un papel sellado y oficial. «Felicidades, señora Vargas. Oficialmente usted es la dueña de estas 6 propiedades. Su nombre está ahora en los registros». Aurora salió de esa oficina con las piernas temblando, no de miedo, sino de la inmensa carga de la realidad. Era oficial, era real. Ya no era la viuda pobre que todos despreciaban, la que vivía al día. Era dueña de medio pueblo, una mujer con un futuro. Pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, que la riqueza traería consigo nuevos y peligrosos enemigos. Cuando Ricardo y Pablo se enteraron de que Aurora había registrado las propiedades, fue como si hubiera explotado una bomba en su mansión. Ricardo, en un ataque de furia, lanzó una lámpara de cristal contra la pared, haciéndola añicos. «Esto no puede ser. Esa mujer no tiene derecho. Es una impostora, una ladrona». Pablo caminaba de un lado a otro como animal enjaulado, su rostro pálido de rabia. «Tenemos que hacer algo, Ricardo. No podemos dejar que una sirvienta, una don nadie, se quede con lo que es nuestro por derecho de sangre». Contrataron al mejor abogado de la capital, un tiburón legal llamado Dr. Solís, famoso por su astucia y sus victorias en los tribunales. El hombre revisó todos los documentos con una lupa y negó con la cabeza, su expresión sombría. «Legalmente, ella tiene todas las de ganar. Los documentos son legítimos. La carta de don Sebastián es clara y ya están registrados oficialmente. No hay mucho que podamos hacer por la vía legal directa». Ricardo golpeó el escritorio con el puño, desesperado. «Tiene que haber algo, doctor Solís, lo que sea. No podemos perder esto». El doctor Solís se recostó en su silla de cuero, pensativo. «Bueno, podemos intentar demostrar que don Sebastián no estaba en sus cabales cuando firmó esto, que doña Carlota lo manipuló. Pero será difícil y extremadamente caro. Estamos hablando de meses de proceso, quizás años, y sin garantía de éxito». Pablo se inclinó hacia adelante.
una sonrisa oscura y retorcida apareciendo en sus labios. ¿Y si hacemos que la viuda renuncie voluntariamente a las propiedades, sin juicio? El abogado levantó una ceja intrigado. ¿Cómo piensa lograr eso? Pablo sonrió con malicia. Déjemelo a mí. Sé cómo asustar a la gente. Esa misma tarde, Aurora recibió una llamada en su viejo teléfono. Era un número que no conocía. Contestó con cuidado, una punzada de ansiedad en el pecho. «Diga». La voz al otro lado estaba distorsionada, como si hablara a través de una tela, fría y amenazante. «Aurora Vargas, sabemos dónde van sus hijos a la escuela. Sabemos a qué hora salen. Sabemos sus rutinas. Sería una lástima que algo les pasara en el camino». Aurora sintió que el mundo se detenía, que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué dijo? ¿Quién es usted?». La voz continuó implacable. «Renuncie a esas propiedades, devuélvalas a su legítima familia, a los Mendoza, y sus niños estarán seguros. Si no, aténgase a las consecuencias». La llamada se cortó abruptamente, dejando a Aurora en un silencio aterrador. Dejó caer el teléfono, las piernas le fallaron y cayó de rodillas, el pánico apoderándose de ella. No podía respirar, no podía pensar. Habían amenazado a sus hijos, su mayor tesoro, su razón de vivir. Llamó al doctor Herrera llorando, su voz apenas un susurro ahogado. «Amenazaron a mis niños, doctor Herrera. No sé qué hacer. No puedo ponerlos en peligro. Tengo que ceder». El doctor Herrera llegó en 20 minutos, encontrándola sentada en el suelo de la casita, abrazándose las rodillas con el rostro empapado en lágrimas. «Aurora, escúcheme con atención. Entiendo su miedo, pero no puede ceder ante estos criminales. Vamos a denunciar esto. Vamos a proteger a sus hijos, pero no les dé el gusto de ganar por la intimidación». Aurora lo miró con ojos rojos e hinchados. «¿Y si les hacen algo? ¿Y si no puedo protegerlos? No me lo perdonaría jamás». El doctor Herrera se sentó junto a ella, su voz calmada pero firme. «Conozco a alguien, un investigador privado, un ex policía con mucha experiencia. Se llama David. Es un hombre de confianza. Puede proteger a sus hijos mientras resolvemos esto legalmente. Estarán seguros con él». Aurora sintió desesperada, aferrándose a esa última esperanza. «Haga lo que tenga que hacer, doctor Herrera, pero por favor, proteja a mis niños. Son lo único que tengo». Al día siguiente, David, un hombre grande, de casi 2 metros, con cara seria y manos enormes, comenzó a vigilar la escuela de Gabriel, Valentina y Gael. Aurora se sintió un poco más tranquila, sabiendo que estaba allí, una presencia protectora. Pero los Mendoza no se detuvieron. Empezaron a esparcir rumores por todo Valle Seco, en la plaza, en la iglesia, en el mercado. Aurora robó esos documentos, los falsificó, está usando brujería para manipular a doña Carlota y quedarse con lo que no es suyo. La gente empezó a mirarla diferente, algunos con envidia por su repentina fortuna, otros con sospecha, creyendo las calumnias. Aurora iba al mercado y las conversaciones se detenían abruptamente cuando pasaba. Los susurros la seguían. Los niños en la escuela, influenciados por los adultos, comenzaron a molestar a Gabriel. «Tu mamá es una ladrona. Tu mamá le robó a los Mendoza». Gabriel llegó a casa con la camisa rota y un ojo morado, el rostro hinchado por el llanto. «Me metí en una pelea, mamá, defendiendo tu nombre. No dejé que dijeran esas cosas de ti». Aurora lo abrazó llorando, el corazón encogido. «No tienes que pelear por mí, mi amor. La verdad siempre gana al final. No te preocupes». Pero en su corazón tenía miedo, un miedo profundo y persistente. ¿Y si la verdad no era suficiente para proteger a sus hijos de la maldad de los Mendoza? Una noche, mientras Aurora estaba sola en la casita,
el silencio del desierto se rompió por el sonido de camionetas acercándose. Miró por la ventana y vio 3 vehículos estacionarse afuera, levantando una nube de polvo. De ellas bajaron Ricardo, Pablo y casi 10 hombres más, todos con aspecto rudo y amenazante. Algunos traían palos, otros machetes, sus rostros iluminados por la luna con una expresión de violencia. Aurora corrió a cerrar todas las puertas con llave, su corazón latiéndole con fuerza. Agarró su viejo teléfono para llamar a la policía, pero no había señal. Nunca había señal en medio del desierto. Estaba completamente sola, aislada. Ricardo golpeó la puerta principal con fuerza, la madera crujiendo bajo el impacto. «Aurora, abra la puerta. Queremos hablar con usted». Aurora gritó desde adentro, su voz temblorosa pero firme. «Váyanse de mi propiedad. Esto es propiedad privada». Pablo rió, una risa cruel y despectiva. «Tu propiedad privada. Qué gracioso. Abra la puerta ahora mismo o la derribamos y entramos por la fuerza». Aurora corrió a la habitación del fondo, su mente trabajando a 1000 por hora. Sacó la caja de metal de su escondite. Dentro todavía estaban los fajos de dólares y también algo que había encontrado días antes, un objeto olvidado de Ramiro, una pistola vieja oxidada de su difunto esposo. Nunca la había usado, ni siquiera sabía si funcionaba, pero la tomó con manos temblorosas, sintiendo el frío metal contra su piel. Escuchó el sonido de la puerta principal siendo golpeada con más fuerza. Madera astillándose. Estaban entrando. Aurora apuntó la pistola hacia la puerta de la habitación. Su cuerpo temblaba, pero su mirada era de acero. «No den un paso más. Estoy armada. No se acerquen». Hubo un silencio momentáneo, un instante de duda. Luego risas burlonas. «Armada. Por favor, vieja, no tiene agallas para usar eso. Es una broma». La puerta de la habitación se abrió de una patada, la madera astillándose. Pablo entró primero, su rostro una máscara de arrogancia. Vio la pistola en las manos de Aurora y se detuvo en seco, su sonrisa desvaneciéndose. Ok, tranquila, no haga ninguna locura». Aurora apretó el gatillo. El disparo fue ensordecedor, el estruendo resonando en la pequeña habitación. La bala se incrustó en la pared a centímetros de la cabeza de Pablo, dejando un agujero humeante. Todos gritaron y corrieron hacia atrás, el pánico apoderándose de ellos. Aurora volvió a apuntar, ahora con más confianza, la adrenalina dándole una fuerza inesperada. «Les dije que se fueran. La siguiente bala no falla. Salgan de mi casa ahora». Ricardo gritó desde el pasillo, su voz llena de miedo. «¿Está loca? Va a ir a la cárcel por esto. Es un crimen». Aurora gritó de vuelta, su voz resonando con una autoridad que nunca antes había tenido. «Y ustedes van a ir por allanamiento de morada, amenazas, extorsión e intento de robo. Así que lárguense ahora mismo». Los hombres, asustados por la determinación de Aurora, se dieron la vuelta y huyeron, pero mientras subían a sus camionetas, Pablo gritó una última amenaza, su voz llena de odio. «Esto no termina así, Aurora. Se arrepentirá de esto». Las camionetas se alejaron levantando una densa nube de polvo en la oscuridad. Aurora se dejó caer en el suelo, todavía sosteniendo la pistola, temblando de pies a cabeza, no solo por el miedo, sino por la pura adrenalina de haber defendido su hogar. Había disparado un arma, casi mata a un hombre, pero había protegido su casa, había protegido lo que era suyo, lo que era de sus hijos. Y en ese momento, en medio de la oscuridad y el silencio del desierto, supo que ya no era la misma mujer asustada y humillada que había llegado allí hacía semanas. Era alguien diferente, alguien más fuerte, alguien que no se dejaría vencer. Al día siguiente, con los primeros rayos del sol iluminando la casita y las secuelas de la noche anterior,
David, el investigador privado, llegó con noticias cruciales. Encontró a Aurora limpiando los destrozos, su rostro aún marcado por la tensión, pero con una nueva chispa de determinación. Aurora, los Mendoza cometieron un error anoche, un error grave que les costará caro. Alguien los vio. Un pastor que pasaba por el camino de la montaña, un hombre que no tiene miedo a los Mendoza, los vio y, lo que es más importante, grabó las camionetas saliendo de aquí con su celular. Tenemos evidencia irrefutable. El doctor Herrera, al enterarse, no perdió un segundo. Presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, esta vez no en el pequeño pueblo de Valle Seco, donde la influencia de los Mendoza era palpable a través del comandante Ruiz, su primo. Fue directamente con la Fiscalía Estatal en la capital, presentando la evidencia en video, los testimonios del pastor y de Aurora, y todos los documentos de propiedad. Los Mendoza fueron citados a declarar, y ahí es donde todo comenzó a cambiar para ellos. La citación llegó un martes por la mañana a la mansión de los Mendoza. Ricardo y Pablo debían presentarse ante la Fiscalía Estatal en 48 horas. Cuando recibieron los papeles, Ricardo los hizo pedazos con las manos, su rostro lívido de ira y desesperación. «Esto es culpa tuya, Pablo. Tú y tus ideas estúpidas de asustarla. Ahora tenemos cargos criminales encima. Esto es un desastre». Pablo caminaba de un lado a otro como animal enjaulado, mordiéndose las uñas, el pánico apoderándose de él. «Tenemos que hablar con tía Carlota, Ricardo. Ella puede arreglar esto. Puede convencer a la viuda de que retire los cargos. Es la única salida». Ricardo negó con la cabeza con una expresión de derrota. «La tía no nos ayudará, Pablo. Nos odia. Siempre nos ha odiado. Esto lo tenemos que resolver nosotros, a nuestra manera». Pero la desesperación hace que la gente cometa errores que pueden ser fatales, y los Mendoza estaban a punto de cometer el peor error de sus vidas, uno que sellaría su destino. Pablo, en su desesperación, contactó a El Zorro otra vez, el mismo tipo que había intentado robar en la casita semanas atrás y que había huido despavorido. «Necesito que hagas un trabajo, El Zorro, uno grande, uno que borre todos los problemas. Te pago 50,000 pesos, el doble de lo que te di la última vez». El Zorro silbó, sus ojos brillando con codicia. 50,000. «¿Qué tengo que hacer, jefe? ¿Matar a alguien?» Pablo lo miró fijamente, su voz baja y fría. «No, pero casi. Quiero que quemes la casita con todo lo que hay adentro. Espera a que la viuda no esté, que esté en el pueblo con sus hijos, pero quémala completa, hasta los cimientos, todos los documentos, todo lo que pueda haber allí, que no quede rastro». El Zorro dudó, el riesgo era enorme. «Incendio provocado es delito grave, jefe. Es ir a la cárcel por muchos años». Pablo puso el dinero sobre la mesa, un fajo grueso de billetes. «Por eso te pago bien, El Zorro. Es un trabajo sucio pero bien remunerado. ¿Lo haces o no? Hay otros que lo harían». El Zorro agarró el dinero. La tentación era demasiado grande. «Deme 2 días, jefe, y ese lugar será cenizas. No quedará ni el recuerdo». Pero lo que los Mendoza no sabían es que David, el investigador privado, había estado vigilando cada movimiento que hacían, anticipando sus próximos pasos. Tenía micrófonos ocultos, cámaras estratégicamente colocadas. Había seguido a Pablo hasta su encuentro secreto con El Zorro en un bar apartado. Lo había grabado todo: la conversación, la entrega del dinero, las instrucciones precisas para el incendio. Esa misma tarde, David fue a buscar a Aurora. La encontró en la casita, intentando limpiar las telarañas gigantes de las paredes con la ayuda de sus hijos, un esfuerzo titánico. «Aurora, tenemos un problema grande, un problema muy serio.
pero también tenemos la solución en nuestras manos. Le mostró el video en su pequeño reproductor portátil. Aurora vio a Pablo entregándole dinero a El Zorro. Escuchó las palabras, claras y escalofriantes. «Quema la casita con todo lo que hay adentro». Aurora sintió que la sangre se le helaba, que el corazón se le encogía de terror. «Iban a quemar mi casa con mis cosas adentro, con los documentos, con todo lo que me queda». David asintió, su rostro grave. «Sí, Aurora, pero ahora tenemos evidencia irrefutable de conspiración para cometer incendio provocado. Esto es un delito federal, un crimen muy grave. Los Mendoza irán a la cárcel y esta vez no hay comandante Primo que los pueda salvar. Su influencia no llega tan lejos». Aurora se sentó procesando la magnitud de lo que acababa de ver y escuchar. «¿Qué hacemos, David? ¿Cómo los detenemos?» David sonrió, una sonrisa de satisfacción. «Dejamos que el Zorro intente quemar la casita, Aurora, pero la policía estatal ya está notificada. Ya están al tanto de todo. Van a estar esperando, escondidos, listos para actuar. Vamos a atrapar a todos con las manos en la masa, sin que puedan negar nada». 2 noches después, a las 3 de la mañana, bajo la luna menguante del desierto, el Zorro llegó a la casita. Traía 2 galones de gasolina, su rostro cubierto por un pañuelo. Aurora y sus hijos no estaban allí. David los había llevado a un hotel en el pueblo, un lugar seguro y discreto, donde estarían protegidos, pero la casita no estaba vacía. Adentro esperaban 6 agentes de la policía estatal, escondidos estratégicamente entre los muebles viejos y las sombras. Cámaras de seguridad escondidas grababan cada ángulo, cada movimiento del Zorro. El ladrón caminó alrededor de la casa, rociando gasolina en las paredes de adobe, en las puertas de madera, en las ventanas rotas, el olor a combustible impregnando el aire. Sacó un encendedor de su bolsillo, lo abrió con un chasquido. La pequeña llama brilló en la oscuridad, un punto de luz que prometía destrucción. Estaba a punto de lanzarlo, de convertir la casita en un infierno, cuando las luces se encendieron de repente. Reflectores cegadores iluminaron el lugar, revelando la presencia de los agentes. «Policía estatal, manos arriba, suelte el encendedor ahora mismo». El Zorro, paralizado por el pánico, intentó correr, pero no llegó ni a 10 metros. 4 agentes lo taclearon contra el suelo con fuerza, inmovilizándolo. Le pusieron las esposas mientras gritaba desesperado: «Yo no hice nada, solo estaba caminando por aquí». Uno de los agentes levantó uno de los galones de gasolina, su expresión de incredulidad. «¿Caminando con esto, señor? No sea ridículo. Está arrestado». Se lo llevaron esposado, su plan frustrado. Pero eso no fue todo. En su teléfono, incautado por la policía, encontraron mensajes incriminatorios, mensajes de Pablo Mendoza, instrucciones claras para el incendio, transferencias de dinero como pago, evidencia digital que no se podía negar, un rastro irrefutable de su culpabilidad. A las 6 de la mañana, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de Valle Seco con tonos anaranjados, la policía estatal tocó la puerta de la imponente mansión de los Mendoza. Ricardo y Pablo, aún en pijama, fueron sorprendidos por la presencia de los agentes. Ricardo Mendoza, Pablo Mendoza, quedan arrestados por conspiración para cometer incendio provocado, extorsión, amenazas y allanamiento de morada. Tenemos pruebas contundentes. Ricardo se puso pálido, su rostro se descompuso al escuchar los cargos. «Esto es un error. Nosotros no hicimos nada. Es una trampa de esa mujer». El agente principal le mostró su teléfono con las grabaciones y los mensajes. «Seguro, señor Mendoza, porque tenemos todas sus llamadas con su hermano, todos sus mensajes con el incendiario, el Zorro, y tenemos video de ustedes entrando a la propiedad de la señora Vargas hace 2 semanas».
La evidencia es irrefutable. Pablo intentó negociar, su voz temblorosa. Podemos llegar a un acuerdo, oficial. Tenemos dinero. Podemos pagar lo que sea para que esto no salga a la luz. El agente negó con la cabeza, su expresión firme. El único acuerdo que van a hacer es con el juez. Sus días de impunidad han terminado, vámonos. Los sacaron de la casa esposados, frente a todos los vecinos que, alertados por el alboroto, salieron a ver. La vergüenza que ellos habían intentado poner sobre Aurora ahora caía sobre ellos multiplicada por 1000, un espectáculo de justicia poética. El juicio fue rápido, con una montaña de evidencia en su contra. Con tantas pruebas irrefutables, los abogados de los Mendoza recomendaron que se declararan culpables para reducir la sentencia, ya que la defensa era insostenible. Ricardo recibió 4 años de prisión. Pablo, considerado el cerebro de la conspiración, 5 años, y el Zorro, 6 años por intento de incendio y otros delitos. Además, el juez dictaminó que debían pagar una multa de 200,000 pesos a Aurora como compensación por daños y perjuicios, un reconocimiento a su sufrimiento y a la injusticia que había padecido. Cuando el juez leyó la sentencia, Aurora estaba sentada en la sala del tribunal con sus 3 hijos, Gabriel, Valentina y Gael, quienes la acompañaban, sus pequeños rostros reflejando una mezcla de alivio y asombro. Gabriel le apretó la mano, sus ojos brillando. «Ganamos, mamá, lo logramos». Aurora tenía lágrimas en los ojos, lágrimas que no eran de tristeza ni de venganza, sino de un profundo alivio, de la satisfacción de la justicia, de saber que el bien sí puede vencer al mal, incluso cuando parece imposible. Después del juicio, con la tormenta legal apaciguada, Aurora fue a visitar a doña Carlota. La anciana estaba en su jardín, tomando té bajo la sombra de un viejo árbol, más delgada y frágil que antes, pero con una serenidad en su rostro. Cuando vio a Aurora, sonrió con cansancio, pero con una calidez genuina. «Escuché lo que pasó, mi querida Aurora. Mis sobrinos siempre fueron codiciosos, pero nunca pensé que llegarían tan lejos, a la bajeza de intentar quemar tu hogar». Aurora se sentó junto a ella, tomando su mano arrugada. «Doña Carlota, usted sabía lo que había en la casita. ¿Por qué me la dio a mí?» La anciana asintió lentamente, su mirada perdida en el horizonte. «Mi esposo Sebastián me lo contó antes de morir. Me dijo que había escondido los documentos allí, en ese lugar olvidado, que solo alguien con valor, alguien honesto y de buen corazón los encontraría. Me dijo que no quería que su fortuna cayera en manos de la avaricia de sus sobrinos, que él había construido su imperio con trabajo duro y honestidad, y que merecía ir a alguien que valorara eso. Cuando tú me salvaste la vida, Aurora, cuando te vi correr con esa fuerza y esa compasión, supe que eras esa persona. Eras la elegida, la que don Sebastián había esperado». Aurora tomó la mano arrugada de la anciana, sintiendo una profunda gratitud. «Gracias, doña Carlota. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía, cuando todos me despreciaban». Doña Carlota apretó su mano con cariño. «No me des las gracias a mí, mi niña. Dale las gracias a Dios. Él te puso en mi camino ese día. Él guió tus pasos hasta esa casita de telarañas. Él te dio la fuerza para luchar y la sabiduría para perseverar. Yo solo fui un instrumento en su plan». Aurora asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas, comprendiendo la magnitud de lo que había vivido. «Tiene razón. Dios nunca me abandonó, ni siquiera en los peores momentos, cuando sentía que todo estaba perdido». Doña Carlota sonrió, una sonrisa de paz. «Y ahora, mi querida, ¿qué vas a hacer con toda esa fortuna? ¿Con este nuevo comienzo?» Aurora respiró hondo, sus ojos brillando con una nueva visión. Ya lo había pensado.
Muchas noches, en la soledad de la casita, había soñado con un futuro diferente. Voy a usar parte del dinero para darles una buena educación a mis hijos. Quiero que vayan a las mejores escuelas, que tengan oportunidades que yo nunca tuve, que puedan elegir su propio camino. Pero también quiero ayudar a otras mujeres como yo, doña Carlota, viudas, madres solteras, mujeres que están luchando solas, que no tienen a nadie que las apoye. Quiero darles la esperanza que usted me dio a mí. Y eso fue exactamente lo que hizo. Con la determinación que la caracterizaba y el apoyo incondicional del doctor Herrera, Aurora utilizó el dinero de las rentas de sus propiedades para crear la Fundación Mujeres de Esperanza. Alquiló uno de sus edificios más grandes en el centro de Valle Seco y lo convirtió en un refugio para mujeres en situaciones difíciles. Mujeres que huían de violencia doméstica, madres solteras sin hogar, viudas sin recursos, todas encontraban allí un santuario. Les ofrecía un lugar seguro donde vivir temporalmente. Les brindaba asesoramiento legal y psicológico, les ayudaba a encontrar trabajo digno, les pagaba guarderías para sus hijos para que pudieran trabajar o estudiar, y lo más importante, les devolvía la esperanza y la dignidad. En el primer año, la fundación ayudó a 30 mujeres a reconstruir sus vidas. En el segundo año, a 60. La noticia de la labor de Aurora se extendió rápidamente por toda la región. Periódicos de la capital y de otras ciudades importantes fueron a entrevistarla, asombrados por su historia de superación. ¿Por qué hace esto, señora Vargas? ¿Por qué no disfruta de su fortuna en paz? Aurora respondió con sencillez y humildad, su voz resonando con convicción. Porque yo estuve donde están ellas. Sé lo que se siente no tener nada, no tener esperanza, ser despreciada por la sociedad. Y si puedo ayudarlas a salir de ese hoyo oscuro, a encontrar su propia luz, lo haré con todo mi corazón. Es mi propósito. Sus hijos, Gabriel, Valentina y Gael, crecieron rodeados de amor, oportunidades y sobre todo del ejemplo de su madre. Gabriel, el mayor, resultó ser brillante para los números, heredando la astucia de don Sebastián para los negocios. Aurora lo inscribió en una escuela privada en la capital y luego en la universidad, donde se graduó con honores en contabilidad. Valentina descubrió su pasión por la medicina, inspirada por el doctor Ramírez y por el deseo de aliviar el sufrimiento ajeno. Quería ser doctora para ayudar a la gente, especialmente a las mujeres y niños más vulnerables. Gael, el más pequeño, era un artista nato. Pintaba y dibujaba desde los 6 años, plasmando en sus lienzos la belleza del desierto y la resiliencia de su gente. Aurora nunca les negó nada que necesitaran para sus estudios o para desarrollar sus talentos, pero tampoco los consintió. Les enseñó el valor del trabajo duro, la importancia de la humildad y la compasión, y siempre les recordaba de dónde venían. Nunca olviden que hubo un tiempo en que no teníamos ni para comer. Nunca miren a nadie por encima del hombro. Todos merecen respeto y una oportunidad. La casita en medio del desierto, la que alguna vez fue un lugar de pesadilla cubierto de telarañas gigantes, se convirtió en algo hermoso y simbólico. Aurora contrató trabajadores para limpiarla completamente. Arrancaron todas las telarañas viejas y empolvadas, repararon las paredes de adobe, pusieron ventanas nuevas que dejaban entrar la luz, pintaron todo de blanco con detalles azules, y plantaron un jardín alrededor con flores del desierto, que contra todo pronóstico florecían con colores vibrantes. La convirtió en la sede administrativa de su fundación, un lugar donde se gestaban los sueños y las esperanzas de muchas mujeres. En la entrada puso una placa de bronce con una inscripción que decía: «En los lugares más secos, Dios hace crecer las flores más hermosas».
Fundación Mujeres de Esperanza, fundada por Aurora Vargas, 2025. 5 años después del día en que cavó entre las raíces y encontró la caja de metal, Aurora estaba sentada en el jardín de la antigua casita, ahora convertida en un lugar lleno de vida y propósito. Era un sábado por la tarde. Sus 3 hijos habían venido a visitarla, sus voces llenando el aire con risas y conversaciones. Gabriel acababa de graduarse de la universidad con honores en contabilidad. Tenía 22 años y ya había recibido ofertas de trabajo de empresas importantes en la capital. Valentina estaba en su 3er año de medicina, destacándose como la mejor de su clase. Gael, de 17 años, había ganado un concurso nacional de pintura y su obra estaba siendo exhibida en una prestigiosa galería de la capital. Aurora los miraba conversar y reír mientras tomaban limonada bajo la sombra de un árbol de mezquite que ella misma había plantado, un símbolo de crecimiento en la adversidad. En ese momento sintió una paz profunda, una gratitud inmensa que le llenaba el alma. «¿En qué piensas, mamá?», preguntó Valentina, notando la expresión serena en su rostro. Aurora sonrió, sus ojos brillando. «Pienso en todo lo que pasamos, en las noches que dormimos con hambre, en las veces que creí que no íbamos a lograrlo, que no había salida. Y miro dónde estamos ahora, los veo a ustedes, y sé que todo, absolutamente todo, pasó por una razón. Cada lágrima, cada lucha, cada humillación, nos trajo hasta aquí». Gabriel asintió, con una sabiduría que superaba su edad. «Dios tenía un plan, mamá, siempre lo tuvo». Aurora lo abrazó con fuerza. «Sí, mi amor, siempre lo tuvo, incluso cuando yo no podía verlo, cuando la oscuridad era tan densa que no me dejaba ver la luz». Doña Carlota falleció a los 89 años, en paz, rodeada de las pocas personas que realmente la querían y que habían valorado su bondad. Aurora estuvo a su lado hasta el final, sosteniendo su mano, agradecida por el regalo de una nueva vida. En su testamento, doña Carlota le dejó algo más a Aurora, no dinero, sino algo mucho más valioso, un legado emocional, una carta escrita a mano. «Querida Aurora, si estás leyendo esto, ya me fui de este mundo. Quiero que sepas que salvarme la vida ese día fue el mayor regalo que me dio Dios antes de partir. Tú me devolviste la fe en la humanidad, me mostraste que todavía hay bondad en el mundo, que la avaricia no lo consume todo. Cuida a tus hijos, ayuda a quien puedas con tu corazón generoso y nunca, nunca dejes de creer en los milagros, porque tú eres uno de ellos, mi querida Aurora. Con cariño, Carlota Mendoza». Aurora guardó esa carta en un marco de madera y la colgó en la pared de su oficina en la fundación. La leía cada vez que tenía un día difícil, cada vez que sentía que no podía más, cada vez que la duda la asaltaba. Le recordaba por qué hacía lo que hacía. Le recordaba que su vida tenía un propósito más grande que la riqueza material. Hoy, 10 años después de aquel día trascendental en que cavó entre las raíces secas de la casita de telarañas, Aurora Vargas es una figura respetada y querida en Valle Seco y en los pueblos cercanos. Es dueña de varias propiedades, su fortuna bien administrada y en constante crecimiento. Su fundación, Mujeres de Esperanza, ha ayudado a más de 500 mujeres a reconstruir sus vidas, a encontrar su propia voz y su propio camino. Sus 3 hijos son profesionales exitosos y, lo más importante, son buenas personas, con valores sólidos y un corazón generoso. Gabriel es un contador brillante y dona su tiempo y conocimientos ayudando a la fundación con las finanzas, asegurando su sostenibilidad. Valentina es una doctora dedicada y atiende gratis a las mujeres y niños del refugio, brindando salud y consuelo.
Gael es un artista reconocido y da clases de pintura a los niños del pueblo, inspirándolos a expresar su creatividad. El pueblo que alguna vez la humilló y la despreció, ahora la respeta y la admira profundamente. La llaman Doña Aurora, con verdadero cariño y reverencia. Cuando camina por las calles, la gente la saluda con admiración. Los niños corren a abrazarla. Las mismas mujeres que antes murmuraban sobre ella, ahora le piden consejos y buscan su guía. Los hombres se quitan el sombrero cuando pasa, reconociendo su fuerza y su bondad. Y ella, con su humildad característica, siempre tiene tiempo para todos. Siempre tiene una palabra amable, una sonrisa sincera. Siempre está dispuesta a escuchar y a ayudar, porque nunca olvidó de dónde vino. Nunca olvidó cómo se sintió estar en el fondo del pozo, sin esperanza. Y esa memoria la mantiene con los pies en la tierra, conectada con la realidad de aquellos a quienes ayuda. Ricardo y Pablo Mendoza salieron de prisión después de cumplir sus sentencias, pero salieron diferentes, rotos, humillados, con el peso de sus errores sobre sus hombros. Perdieron todo: su reputación, sus negocios, el respeto de la gente, su posición social. Ricardo trabaja ahora en una gasolinera en un pueblo lejano, con el rostro marcado por el tiempo y la amargura. Pablo vende seguros de puerta en puerta, intentando sobrevivir, su arrogancia desvanecida. Intentaron acercarse a Aurora una vez, años después de salir de prisión. Querían pedirle perdón, buscar algún tipo de redención. Aurora los recibió en la sede de la fundación, en la antigua casita. Los escuchó con calma, sin interrupciones, mientras ellos balbuceaban sus disculpas, y cuando terminaron de hablar, les dijo algo que nunca olvidaron, palabras llenas de sabiduría y compasión. Los perdono, Ricardo y Pablo, no por ustedes, sino por mí, porque el rencor solo envenena el alma y yo elijo vivir en paz. Pero perdón no significa que olvido lo que hicieron, ni significa que vamos a ser amigos. Significa que los dejo ir, que libero mi corazón de la amargura y que me dejo ir a mí también para seguir mi camino. Nunca más volvió a verlos y está en paz con esa decisión. Hay personas que entran a tu vida para enseñarte algo. Los Mendoza le enseñaron que el mundo está lleno de gente codiciosa, gente que haría cualquier cosa por dinero, incluso destruir a otros. Pero también le enseñaron que la justicia existe, que el bien sí vence al mal, que la paciencia y la fe son recompensadas y que la verdadera fortaleza reside en la integridad. Hoy Aurora tiene 52 años. Su cabello tiene algunas canas que enmarcan un rostro sereno y sabio. Sus manos siguen siendo fuertes, aunque ya no lavan ropa ajena, sino que construyen sueños. Vive en una casa bonita en el pueblo, no demasiado grande, no demasiado lujosa, justo lo que necesita para vivir con comodidad y sencillez. Maneja un carro sencillo, se viste con ropa cómoda y simple. No usa joyas caras ni bolsas de marca, porque la riqueza real, aprendió, no está en lo que tienes, sino en lo que das, en el impacto que generas en la vida de los demás. Cada domingo, Aurora visita la tumba de Ramiro, su difunto esposo, en el pequeño cementerio de Valle Seco. Le lleva flores frescas, le habla en voz baja compartiendo las noticias de sus hijos. Ojalá hubieras podido ver a nuestros hijos, Ramiro. Ojalá hubieras estado aquí para verlos crecer, para ver en lo que se han convertido. Sé que no fuiste el mejor esposo, sé que la bebida te controló y te arrebató de nosotros, pero también sé que en algún lugar dentro de ti nos amabas, y yo te perdono por todo. Descansa en paz. Es su forma de cerrar círculos, de sanar heridas viejas, de dejar ir el dolor y la amargura del pasado. Y también visita la tumba de doña Carlota, su mentora y benefactora. Le lleva rosas blancas, sus favoritas.
Le cuenta cómo va la fundación, cuántas mujeres han ayudado ese mes, cómo están sus hijos, sus logros y sus sueños. Gracias, doña Carlota. Gracias por ver en mí lo que yo no podía ver. Gracias por darme una oportunidad cuando nadie más lo hacía, por ser mi ángel en la oscuridad. Hace poco una reportera de televisión nacional, conmovida por su historia, fue a Valle Seco a hacer un reportaje sobre Aurora. Querían contar su increíble historia de superación en un programa especial de horario estelar. Aurora aceptó, pero con una condición inquebrantable. Pueden contar mi historia si también cuentan las historias de las mujeres que hemos ayudado en la fundación. Ellas son las verdaderas heroínas, las que luchan cada día por salir adelante. Yo solo soy un instrumento, una herramienta en un plan más grande. El reportaje se transmitió en horario estelar, llegando a millones de personas en todo el país. Al día siguiente, la fundación recibió cientos de donaciones de todo el país. Empresarios que querían apoyar, voluntarios que querían ayudar, mujeres que querían compartir sus propias historias y buscar refugio. Aurora se sintió abrumada por tanto amor, por tanta bondad, por la respuesta masiva. ¿Ves?, les dijo a sus hijos esa noche con una sonrisa radiante. Hay más gente buena que mala en el mundo. A veces solo necesitan ver un ejemplo, alguien que les muestre que sí se puede salir adelante, que sí vale la pena luchar, que Dios sí premia la fe y el esfuerzo. Gabriel abrazó a su madre, sus ojos llenos de orgullo. Tú eres ese ejemplo, mamá, para nosotros y para miles de personas más. Aurora negó con la cabeza con humildad. No, mi amor, yo solo hice lo que cualquier madre haría. Proteger a mis hijos, luchar por un futuro mejor. El verdadero ejemplo es Dios, que nunca me soltó de la mano, ni siquiera cuando yo pensé que lo había hecho, cuando me sentía completamente sola. Y aquí, mis queridos amigos, concluye la historia de Aurora Vargas, la viuda que en su momento más oscuro encontró un refugio inusual, una casita engullida por telarañas gigantes, un lugar que, a primera vista, solo prometía más desolación, más olvido, pero que escondía un tesoro que cambiaría su destino para siempre. Más allá del oro y las propiedades, Aurora descubrió algo infinitamente más valioso: su propia fuerza interior, su propósito inquebrantable y una fe inquebrantable que la guió a través de la oscuridad. Aprendió la lección más profunda de todas, que incluso en los abismos más profundos de la vida, cuando todo parece perdido, cuando sientes que ya no puedes más, cuando la esperanza se desvanece, Dios siempre, siempre tiene un plan. Así que, si hoy te encuentras atravesando un momento difícil, si sientes que tu mundo se desmorona a tu alrededor, si crees que no hay salida, que la oscuridad te consume, recuerda la historia de Aurora. Recuerda que las telarañas gigantes pueden ocultar tesoros insospechados, que los lugares que parecen olvidados y malditos pueden ser bendiciones disfrazadas, que Dios escribe recto en renglones torcidos y que tu historia, por muy sombría que parezca ahora, aún no ha terminado. El capítulo más hermoso, el más inspirador, el de tu propia transformación, está por venir. Solo necesitas tener fe, seguir cavando en tu interior, seguir luchando con valentía, seguir creyendo en ti mismo y en un poder superior, porque al final, como le sucedió a Aurora, descubrirás que todo, absolutamente todo, valió la pena. Que cada lágrima derramada te hizo más fuerte, que cada caída te preparó para levantarte más alto, y que Dios nunca, nunca te dejó solo, ni por un instante. Si esta historia tocó tu corazón, si te inspiró a creer en los milagros, compártela. Cuéntasela a alguien que esté luchando, a alguien que necesite esperanza, a alguien que necesite creer que los milagros sí existen y que la bondad siempre es recompensada. Y no olvides suscribirte a este canal,
darle me gusta a este video, activar la campanita para recibir más historias que inspiran, que motivan, que te recuerdan que la bondad siempre encuentra su recompensa. Cuéntame en los comentarios qué aprendiste de la historia de Aurora y desde dónde nos estás viendo, porque tu historia también importa. Tu lucha también cuenta y quién sabe, tal vez un día tu testimonio sea el que inspire a miles. Que Dios te bendiga, que te proteja, que te guíe y que nunca, nunca pierdas la fe. Porque como dice el dicho que Aurora ahora repite a todas las mujeres que ayuda, lo que proteges con tu vida te protegerá. La bondad siempre encuentra su recompensa y Dios nunca llega tarde. Llega a tiempo, exactamente cuando debe llegar. Hasta la próxima historia. Y recuerda, en medio del desierto más seco, Dios siempre hace crecer las flores más hermosas. Tú eres una de ellas.